Shabbat Shalom, queridos amigos, o Shavua Tov, para aquel que ya terminó su Shabbat. Bienvenidos a un nuevo estudio de la Torá. Hoy nos corresponde estudiar la Parashá Behar, que comienza así. Y le dijo el Eterno a Moisés: en la montaña Sinai, dile a los hijos de Israel: cuando lleguéis a la tierra que os di, la tierra descansará por el Eterno. Lo primero que vemos es que la Torá solo adoptó el título de montaña, pero ¿por qué no añade directamente Sinai? Además, Rashi pregunta: ¿qué tiene que ver el año sabático con el monte Sinai para que las escrituras se sintieran obligadas a indicar expresamente dónde se ordenaba esta mitzvah? ¿Acaso no fueron dados todos los mandamientos en el Sinai? Primero que nada, debemos saber que Behar puede significar con la montaña, en el interior de la montaña o sobre la montaña. No hay, con la Bet podemos darle todos estos significados. Rashi dice que los detalles minuciosos de esta mitzvah fueron ordenados en el monte Sinai, y asimismo fueron todos los mandamientos con sus reglas generales y sus detalles. Así se enseña en Torat Kohanim, y está marcado en el Sifra Behar, sección 11. Entonces, la mención expresa Behar Sinai parece innecesaria, pero la escritura, al mencionarla, tiene la intención de enseñar con respecto a cada mandato divino que le fue dicho a Moisés, que en cada caso ellos, sus reglas generales y los detalles minuciosos de cada mitzvah se originaron en el Sinai y que solo se volvieron a repetir en el desierto de Moab. Es decir, mis amigos, ya aquí no están al pie de la montaña, ya han proseguido. Sin embargo, se recuerda esta mitzvah. Entonces, ¿por qué Rashi hace esta inferencia? Explica que en el desierto en donde acampaban no había ni campo ni cultivo, y además ellos se alimentaban del maná. Así que esta era una regla innecesaria en el momento, la regla de la Shemitá, que era la recolección agrícola y todo esto. De hecho, la Torá especifica bien claro que es cuando se entre a la tierra de Israel, pero esto será 40 años más tarde. ¿Para qué decirlo en este momento? La Torá nos dice que todo lo que se dijo en el Sinai tiene el carácter eterno, y Dios lo dejó bien claro. Por eso dijo este mandamiento que solo se cumple en Israel actualmente, que proviene del Sinai, para que entendamos que no tiene final en el tiempo, que es algo permanente. Veamos qué nos dice el Génesis 1 del 24 al 26, porque aquí vamos a encontrar las explicaciones. Dios dijo: produzca la tierra toda clase de seres vivientes, ganado, reptiles y bestias salvajes de toda especie. Y así fue. Dios hizo toda clase de bestias salvajes y todo tipo de ganado y toda clase de reptiles de la tierra. Y vio Dios que esto era bueno. Y Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Ellos gobernarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, las bestias, toda la tierra y todos los reptiles que se arrastran sobre la tierra. Perdón, las bestias de toda la tierra y todos los reptiles que se arrastran sobre la tierra. Vemos, ¿verdad? Se resalta en amarillo la palabra Nefesh Hayá, que es un Nefesh viviente, con lo cual es lo que nosotros también tenemos dentro. Nuestra biología
es Nefesh Hayá, así como toda la biología animal. Ahora, veamos qué interesante. Y es que si seguimos la línea de la lectura, podríamos pensar que no es como dicen algunos sabios, y es que Dios consultó con los ángeles para crear al hombre. Aquí pareciera decir que Dios consultó con la tierra por dos razones. Primero, porque fue la tierra la que produjo toda clase de seres vivientes. Y segundo, porque el hombre domina a todo lo que produjo la tierra, pero no domina la tierra misma. Vean lo que dice. Produzca la tierra toda clase de seres vivientes. Y Dios hizo toda clase de bestias salvajes y todo tipo de ganado. Pero fue la tierra la que produjo toda clase de seres vivientes, es decir, a través de la evolución, de la evolución darwiniana, pues, para no entrar en detalles. Entonces, Dios consulta con la tierra, pero al mismo tiempo, ¿verdad? Es la tierra la que domina al, al ambiente, no es el hombre, porque nos está diciendo la Torá que en un principio los desastres naturales no están bajo nuestro dominio, porque nosotros los causamos. Es solo a Dios de controlarlo. Y para eso nos dio el Shabbat de la tierra, el año Shemitah. Solo eso la controla, lo domina. Ahora veamos qué nos dice el Génesis 1. Nos dice, y Dios creó a la humanidad a imagen divina. Dios los bendijo y les dijo, sed fértiles y multiplicaos, llenad la tierra y dominad los peces del mar, las aves del cielo y todos los seres vivientes que se arrastran sobre la tierra. En verde les subrayé, mejor dicho, et ha'adam betzalmo betzelem Elohim. La humanidad está hecha a imagen de Elohim, es lo que quiere decir esta frase. Por eso, Adán está hecho de la tierra que se llama Adamá, es decir, viene el hombre, el Nefesh Hayá de la humanidad es producido por la tierra, viene del interior de la tierra. Pero luego tenemos en azul, perdón, dice, Vaivareja Adam y bendijo a la humanidad. Vayomer Lahem Elohim, dándole la conciencia de Elohim. Se dan cuenta que no tiene nada que ver con la traducción, lo que nos dice el hebreo realmente. Por aquí, por ningún lado aparece la palabra conciencia, pero es lo que significa la gem. Vayomer la gem Elohim, sé consciente como Elohim, es lo que nos dice esa frase. Entonces, lo que nos está diciendo la Torá que es solo en la conciencia, cuando la despertamos, cuando poseemos ese da'at de nuestro ambiente, la conciencia de todo lo que nos rodea, cuando podemos dominar a la tierra, cuando podemos controlar lo que pasa sobre ella. ¿Ok? Ahora, según el Zohar y el Ari Akadosh, este tema del año Shemitah y el jubileo están relacionados con la transmigración de almas. Así que, sin lugar a duda, es algo que nos interesa a todos, aunque no estemos en Israel, que es actualmente en el único lugar en donde se cumple esta mitzvah. Entonces, el año Shemitah se cuenta cada 7 años. Es decir,
la tierra trabaja 6 años y en el séptimo año la tierra descansa. Eso quiere decir que en el año sexto la tierra nos va a dar suficientes provisiones para 3 años. Para el año en curso, el sexto, para el año sabático, que es el séptimo, y para el año octavo. ¿Por qué? Porque en el año séptimo, que es cuando se siembra, no se va a sembrar, entonces para el año octavo no se va a producir ninguna, ninguna siembra, no va a haber cosecha porque no se sembró. Entonces, en el año sexto hay 3 veces la abundancia que tendría solo un año en particular. Igual que como en Shabbat, los viernes se dobla el maná para que alcance para el sábado y el sábado no se tenga que hacer nada. En el año Shemitah, en el sexto año, es un año de mucha abundancia. Y el jubileo es cada 50 años, es decir, son 7 Shabbat, Shemitah, y después del séptimo se cuenta el número 50, ¿ok? Y pasa exactamente lo mismo. Ahora, fíjense cómo esto sí se relaciona con nuestra parte psicoemocional, que 7 años son 7 veces y se da cada 49 años, ¿verdad? Al agregarle el Aleph, que es la conexión con Dios, entonces conectamos con el jubileo, que es equivalente a cada año que festejamos con la cuenta del Omer y Shavuot. Es decir, entre la cuenta del Omer de cada año y Shavuot hay un paralelismo con el año del jubileo. Fíjense entonces, cada 7 días conectamos con Shabbat. Cada 7 años tenemos que guardar el Shabbat de la tierra, el Shemitah, y cada 7 Shemitah tenemos que guardar el jubileo. Por lo tanto, aquí hay una manera de bendecir el tiempo que se devuelve con verajot, ¿verdad? Si entendemos esto, podemos darnos cuenta entonces la importancia del Omer, que es una intensa terapia microcondensada del proceso que se hace en toda una vida, porque a menos que seamos longevos, un individuo, hombre o mujer, festeja solo una vez en su vida el jubileo. Entonces, estamos hablando que en 50 días, en un solo año, celebramos un jubileo místico, un jubileo de nuestras sefirot, que solo se vive una vez en cada encarnación. Nosotros, al hacer el Omer, es una cosa maravillosa, pues al hacer el Omer estamos viviendo varias vidas en una encarnación, porque cada Omer nos pone a vivir un jubileo que equivale a la bendición de 50 años, mis amigos. Según el Ari, cuando la Torá nos habla de un esclavo hebreo que es liberado, se está refiriendo al alma que se encarna en un cuerpo. Para ella, para el alma, es el totalitarismo y la opresión que le impone el cuerpo, la densificación de la materia. Eso es lo que significa para el alma la encarnación. Cuando el alma entra en el cuerpo, allí se impurifica, se deprime y cae. Pero una vez que llega el Omer, comienza a liberarse. Recuerden que el Omer comienza el segundo día de Pesa. Es la liberación de Egipto. Es la liberación del alma de la opresión del ego. Entonces el alma comienza a subir de nivel. Y una vez que se llega al 49 de los niveles, el alma se libera en la Binah, que es el día o el año número 50, cuando el Aleph interviene para otorgarnos la capacidad creativa y el mundo de todas las posibilidades, que es la Jochma, el mundo de la emanación. Si analizamos un poco la palabra Behar, tenemos que está compuesta por la Bet,
la Hei y la Resh. La Bet representa al mundo oculto. Ya saben que es como el vientre materno, ¿verdad? Lo que está dentro del vientre materno está oculto. Eso es la Bet. Es nuestra interioridad, por eso se compara con un vientre materno. La Hei representa la esencia divina. Sabemos que ella representa a la Malhut y a la Binah, que es la inteligencia, la deducción y la lógica, que también es un poco intuitiva. Y todo esto es la Hei del nombre de Dios, Yud Kevab Kei. Y por último tenemos a la Resh, que representa el resurgimiento expresado en la simbología del ave fénix. En realidad, la Resh representa el ciclo de la vida y la muerte que comienza constantemente. La Resh representa la reencarnación. De allí surge la idea de la resurrección. Entonces, la Bet vale 2, la Hei vale 5 y la Resh vale 200. Esto nos da un total de 207, que es la gematría de la palabra Or, que quiere decir luz. Como lo ven allí, la Or se escribe con la Aleph, la Vav y la Resh. Ahora fíjense que, como les dije en un principio, en hebreo, Behar Sinai quiere decir también dentro de la montaña, como si estuviéramos en el medio de ella y no a sus pies, como se lee en la Torá, ¿verdad? Porque en la Torá nos dice que el pueblo estaba al pie de la montaña del Sinai. Entonces, es como que si esto fuera una contradicción con lo que nos dice la Torá, porque o estamos al pie o estamos dentro de la montaña. ¿Cuál es la realidad? La verdad es que no es una contradicción. Cuando la traducción se hace en francés se distingue, pero en español es más difícil. En realidad, esta gematría de Bejar pretende enseñarnos que estas leyes no se dieron en un terreno geográfico. En Shabbat, en el Shemitah y en el jubileo estamos dentro de la luz. Por eso, ¿verdad? Se compara la montaña con la luz. Por eso el tiempo es santificado y Rashi dice, no es por Dios que lo hacemos, es en honor a Dios, para guardarle honor a Dios. Para eso es que guardamos el Shabbat, la Shemitah y el jubileo. De hecho, en Israel es genial el año de Shemitah y el jubileo porque en todas las granjas ponen en el año Shemitah, usted es bienvenido. Eso quiere decir que puedes entrar libremente a la granja y comerte cualquier fruta que esté produciéndose en el árbol normalmente. Porque ya ustedes saben que, por ejemplo, cuando ustedes siembran fresas en un año, aunque no siembres al año siguiente, en el año siguiente la fresa todavía va a darte una cosecha, ¿verdad? El asunto es que te puedes comer eh, la fruta, la arrancas de la mata, te la comes, pero no puedes cultivar, no puedes cosechar, perdón. Es decir, no puedes llenar una cesta y llevarte para tu casa la fruta que está en la granja con libre para que la tomes gratuitamente. En ese momento no puedes cosechar, no puedes acumular. Te la comes y te vas. Si fueran los latinos, por supuesto, estaríamos ya con sacos, con todo, o si fuéramos los marroquí, que para todas las fiestas se llevan una bolsita para llevarse algo, sería así, pero no, realmente es, entras, comes la fruta y sales, sin tener que acumular, sin cosechar. Así que, bueno, la tierra es supremamente abundante, sobre todo cuando es bendita, cuando tiene la verajá. Bueno, lo cierto es que esto es como si fuéramos de nuevo un embrión al que podemos modelar con sabiduría para lograr la máxima perfección. Imagínense un bebé que nace con la sabiduría de una persona de 50 años. Es una maravilla, porque tiene
el éxito asegurado y los juicios además son minimizados porque los juicios se producen cuando cometemos errores, ¿verdad? En cambio, nosotros, nuestra alma, no solo nacemos varias veces porque vamos evolucionando individual y colectivamente. También el proceso de reencarnación se trata de tener la fuerza de enfrentar los juicios que hemos producido con los atributos que hemos ganado por las experiencias acumuladas en nuestra alma en vidas pasadas. Ahora fíjense que 207 es también la gematría de Raz, que es la penetración en el misterio supremo de la creación, condensándose en este extraordinario mecanismo llamado la Torá. De hecho, de Raz proviene el Sefer Raziel, que es el libro de los secretos del ángel Raziel, que ya saben que es el ángel que guarda los misterios más profundos de la Torá. Entonces, fíjense que es muy probable que en la dinastía egipcia previa a la esclavitud hebrea se conocían los principios universales del universo, con la diferencia que solo se divulgaba entre las élites para poder conservar el poder. Sin embargo, como lo vimos en el Homer, más tarde o más temprano la luz se impone y aquella majestuosidad egipcia quedó destruida porque en ningún caso se puede persistir usando la sabiduría con propósitos egoístas. La luz que es usada para el egoísmo destruye a su usuario. Hoy mismo vi un documental en donde se hablaban que en Israel, cerca de Tel Aviv, eh, trataron de hacer una carretera, ¿verdad? Y resulta que encontraron una caverna que tiene restos humanos con 300.000 años de antigüedad, en donde hay vestigios que se practicaba el chamanismo, que se conocía el fuego, que se conocía la manera de conservar los alimentos y los antropólogos y los arqueólogos se preguntan por qué una civilización que era tan avanzada vivía en ese sitio en una caverna. Y de hecho, resulta que esa caverna está a los pies de un monte, el monte Nigri, que era un monte sagrado en donde habían vestigios como de Stonehenge, como Machu Picchu, como estos tipos que son considerados los puntos calientes de la Tierra, que los estudiosos de estos fenómenos, ufología y la teoría de los antiguos astronautas y todo esto, creen que esos puntos calientes, como la Gran Sabana en Venezuela, donde hay muchos minerales, son en realidad baterías del planeta y que civilizaciones de otras dimensiones se cargan en ella y por eso hay tanto avistamiento en nuestro planeta en los diferentes puntos calientes, es decir, que siempre son en los mismos sitios. No es que se puede decir que se vieron aquí o allá, siempre los avistamientos se producen en los mismos sitios y son estudios serios que se están haciendo. Por otro lado, mis amigos, Behar Sinai sería entonces un lugar de elevación. Fíjense que juntos esta palabra Behar Sinai tiene una gematría de 337, igual que la palabra Esh-El, que quiere decir el fuego de Dios, haciendo referencia a un punto caliente, que es la zarza ardiente. Es curioso porque este lugar de elevación es interno. Fíjense que Sinai tiene gematría 130 igual que Sulam, que quiere decir escalera, y que Mamón, que quiere decir dinero. Ya saben que la escalera es un lugar interno, es un lugar que soñó Jacob. Entonces, no podemos separar a la escalera de un lugar interior, así sea también un lugar externo.
Lo cierto es que esto nos quiere decir que en el descanso y en el compartir nuestros ingresos también está el secreto del éxito y el secreto de la Parnasá. Esa es la escalera de Jacob. De hecho, el Shemitah en Israel es un año en donde la tierra produce, pero produce por sí sola, como les decía antes. Lo que está prohibida es la recolección. Quiero que vean lo siguiente. El ser humano, nosotros somos un compendio de células y así es como vamos a entender cómo esta escalera está en nuestro interior. Las células a la vez son átomos, los cuales están compuestos de energía subatómica. Y en pleno centro del núcleo de un átomo, lo que hay son fotones. En otras palabras, luz. ¿Qué quiere decir eso, mis amigos? Que el núcleo no es sólido. Lo que se ve como un núcleo es el estallido constante de fotones que parece que encendieran una luz constantemente. El núcleo viene siendo una luz dentro de la célula. Pero esto no se produce, no es algo sólido, se produce por los fotones que están en constante estallido, como si fueran fuegos artificiales que se encienden uno detrás del otro. Entonces, Behar Sinai se remonta a los fotones del átomo, que en esencia son un viaje interno y por eso es comparado con una montaña, porque requiere un esfuerzo para llegar a ella. En resumen, es la memoria primigenia de cada partícula de nuestro cuerpo, incluyendo la cadena de ADN. ¿Y cómo es la cadena de ADN? Es una escalera. ¿Se dan cuenta? La forma, la estructura del ADN es una escalera. Así que no estamos hablando de una escalera solamente metafísica, también estamos hablando de una escalera energética, física. Entonces es muy interesante. La inteligencia que se manifiesta como luz, mis amigos, es como Internet. Está en todas partes, nos conecta, pero no la vemos. Es cada vez más claro que nuestra conexión se está revelando a cada instante. A casi todo el mundo que conozco le sucede que piensa en alguien y en ese mismo momento alguien lo llama, ya sea esté en China o esté en la Patagonia. Cada vez es más claro que la distancia es irrelevante. Lo más importante es entender que como vivimos dentro de Behair, dentro de la luz, somos como un imán que entramos sin querer en un campo de atracción. Entonces, todo lo que vibra en esa misma área del campo de atracción se adhiere a nosotros sin que hagamos nada. Solo nos posicionamos en él a través de nuestras acciones, de nuestros pensamientos y de nuestras emociones. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Refinar, afinar esa onda energética para podernos conectar con los estratos más altos de energía. Por eso no se puede considerar esto ni bueno ni malo, es simplemente una posición en donde estamos. Nuestra energía es como un piano. Si tocamos la tecla de la letra, perdón, de la nota del do, re, mi, fa, sol, la, si, do, ¿verdad? Ese sonido do o re o si saldrá hacia el campo en donde nos desenvolvemos, chocando con un espejo que me devolverá la misma onda que yo envié. Más gráfico, imposible. Es decir, yo toco la nota re, va a salir un sonido, ¡ching! El otro, que es mi espejo, porque el principio del espejo es el principio de la bet, el principio del otro, el otro, que es mi espejo, si está en esa misma
nota musical se adhiere a mí, nos encontramos y allí hay un suceso de acuerdo a la frecuencia en donde estamos. Así de simple. La pregunta es, ¿cómo nos posicionamos en las notas más altas? Debemos saber que las notas más altas de la escala musical están en la derecha y en el medio del árbol de la vida. ¿Por qué les digo la derecha? Porque, o sea, estamos hablando que el bien es una polaridad dentro del árbol del conocimiento. Pero les digo la derecha porque no podemos olvidar el principio de la envoltura. El Zohar nos dice como una rosa entre las espinas, para enseñarnos que la Jojma es la sefirá receptora por excelencia. La Jojma es la sabiduría, es esa rosa. Luego es Jojma la que comparte con el resto de las sefirot, siendo Jojma el centro de la flor, el pistilo, por así decirlo. Es decir, todas las sefirot están envolviendo a la Jojma como un botón envuelve el potencial de una flor. Por otro lado, Gesed, una vez que salimos de la tríada superior del árbol de la vida, tenemos a Gesed, que está en el árbol del conocimiento del bien y del mal, pero su parte superior la comparte con la Biná. Está unida a la Biná en su parte superior. Está atada a ella. Por eso, Gesed, que es el otorgamiento, es la clave de la abundancia, porque en sí mismo toca a la Biná. Y en la Biná están las almas, están la Torah y está el dinero, la shefa, la abundancia, mis amigos, porque la Biná es la portadora de la shefa, que es lo mismo o exactamente igual a una madre que es la portadora de la leche materna que alimenta a su bebé. Esa es la imagen que tenemos que tener de la Bina. Por eso el Gesed es fundamental para nuestro bienestar físico, para nuestro bienestar terrenal, económico. ¿Por qué? Porque el Gesed toca a la Bina, contacta con ella. Es la única sefirá del árbol del conocimiento del bien y del mal que está en contacto con la Bina. Conclusión, queridos amigos. Cada persona tiene su montaña dentro de sí. Por eso, en el título de esta porción, los sabios obviaron la palabra Sinai y dejaron solo la montaña. La montaña Sinai no solo es un sitio geográfico, es un sitio interno. Está en tu ADN. Tu objetivo es escalarla, porque en la cima se encuentra la revelación de la Torá, que es tu objetivo, el mío y el de todos. Así no lo sepamos. La existencia del Nefesh Hayá se realiza en este mundo cuando decidimos buscar la Torá. Y el Lahem Elohim es cuando accionamos hacia la consecución de ese objetivo. Es decir, la conciencia es lo que hace que accionemos buscar ese objetivo. Comienzas entonces por el estudio, comienzas por el otorgamiento para ella, para sostenerla, comienza con obedecer la moral y la ética que ella prescribe, y es así como empiezas a estar en su cresta. Su cresta, la cresta de la Torá es la luz, y por eso está en la cima de la montaña. Por último, mis amigos, y ya para terminar, vamos a dedicar unas palabras a la Ilulá de Rabbi Shimon, que coincide con el Lag Omer de hoy, que como saben significa el 33 del Omer, que es el único día dentro de la cuenta del Omer que se distingue con un nombre particular, como el Lag Omer, ¿verdad? Un 33 del Omer, Rabbi Shimon salió de la cueva en donde estuvo 12 años más uno. Ya sabemos que
estuvo allí 12 años estudiando. Cuando salió, eh, se encontró con unos campesinos y él no entendía por qué los campesinos estaban trabajando la tierra. Él decía, están perdiendo el tiempo, tienen que estudiar la Torá. Y solamente este pensamiento los desintegró. Entonces Dios le dijo, vuelve a la cueva porque aún no estás listo para salir. Estuvo un año más allí. Pero ¿por qué Rabbi Shimon tuvo que huir? Rabbi Shimon en principio era un guerrero. Él era un estudiante de Rabbi Akiva, era un grande de la Torá, pero su alma estaba conectada profundamente a la nación de Israel. Por lo tanto, él liderizó la revuelta de Bar Kokhba y fue sentenciado a muerte por hablar en contra de los romanos. Fíjense que hay una historia en la Gemara que explica que estaba un rabino, ya no recuerdo el nombre, pero estaba un rabino y estaba Rabbi Shimon. Y el rabino estaba diciendo que eh, dentro de todo había que ver que era bueno lo que hacían que los romanos estuvieran en Jerusalén era maravilloso porque los romanos habían inventado las carreteras, habían inventado los teatros, habían inventado los baños y todo esto era para el progreso de la sociedad, entonces que era beneficioso. Y Rabbi Shimon dijo que no, porque ellos hacían todo esto no para beneficiar al pueblo, sino para beneficiarse ellos, para todo lo que construían, ¿verdad? Era para obtener ingresos para ellos, no para beneficiar al pueblo. Por ejemplo, construían una carretera y había que pagar para pasar por ella, y eso era beneficio para el gobierno. Los anfiteatros era para distraer al pueblo de todas las injusticias y mantenerlos ciegos, lo mismo que pasa ahorita con los videojuegos y los TikTok y todo esto, ¿verdad? Entonces, todas estas cosas que hacían los romanos no eran con el objetivo o con la intención de mejorar la vida de las personas, sino de aumentar su eh, ganancia personal y su imposición en el mundo. Entonces, no era algo positivo para Rabbi Shimon Bar Yochai. Y fue esta conversación lo que aparte de que él lideraba esa revolta de Bar Kokhba, esa conversación fue el que hizo que él fuera sentenciado a muerte. Y por eso tuvo que huir. Y el rabino que dijo que Roma era espectacular, fue ascendido dentro de Roma y fue respetado como un gran rabino dentro de Roma. Bueno, lo cierto es que él estaba muy arraigado a su conciencia nacional. Pero la pregunta es, ¿qué quiere decir Israel? Porque Israel es más que un país, es una nación especial creada por Dios para recibir y guardar su Torá. Eso es lo que es Israel. Olvídense de los políticos, de Netanyahu, de la guerra. No, la tierra de Israel, la posición geográfica de Israel fue hecha y fue concebida para la nación que estudia la Torá, para la nación que resguarda la Torá. Y de hecho, esa conciencia nacional le valió a Rabbi Shimon Bar Yochai la revelación del Zohar a través de las visitas que le hacía Eliyahu Hanavi en la cueva de Pekín, allá en Israel. Lo cierto, mis amigos, es que no podemos estudiar la Torá sin identificarnos con Israel, porque la Cábala literalmente nace de la raíz de esta tierra. Rabbi Shimon fue capaz de entrar en el interior de la materia para trascenderla. Él vivía enterrado hasta el cuello, solo la cabeza estaba fuera de la tierra y por eso la luz
emergía de adentro. Así es como podemos entender mejor aún cuando dice la Torá que sea la tierra la que produzca todo ser viviente. Rabbi Shimon Bar Yochai encarnó este mandamiento cuando él se enterró y a través de enterrarse, que prácticamente estaba destruyendo su cuerpo, él reveló toda la sabiduría que hoy significa el esplendor de la tierra de Israel. Si estudiamos Torah sin el sentimiento de pertenencia a esta tierra de Israel, estamos solo viendo un fractal de la realidad y no el nivel Sot de la Torah. El nivel Sot quiere decir el interior, la completud de toda la luz de la Torah. Ahora, mis amigos, vamos a las preguntas.